Estamos comunicados con el doctor Gustavo Ferreira. Gustavo Ferreira, el doctor es un prestigioso constitucionalista. No voy a leer todo su currículum porque se nos va todo el bloque leyendo el frondoso currículum del doctor Gustavo Ferreira, pero sí su opinión está dentro del marco de quienes analizan el derecho constitucional con perspectiva de justicia social, digamos, ¿no? Con perspectiva de justicia social. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Aquí estamos con Adrián Arbor, Julián Denaro y quien te habla, Susana Nasuti. Hola, Susana, hola, Adrián, a toda la audiencia, muchísimas gracias por la invitación para conversar con ustedes. Bueno, un poquito creo que el tema de nuestra entrevista son varios temas, ¿no? Pero vamos a empezar por el último. Pedido de licencia del candidato a la Corte Suprema, Ariel Lijo, denegatoria de parte de la Corte Suprema de Justicia de la licencia, nombramiento de Mansilla, jura de Mansilla por parte de la Corte. Bueno, la verdad que es un combo interesante para que nos des tu visión. Bueno, esta es una maniobra que ha realizado una más el presidente de la República en violación de la Constitución. Ha designado a 2 jueces comisionados o 2 delegados de él para integrarse a la Corte Suprema de Justicia, y es un acto prohibido por la Constitución. Repito, está prohibido por la Constitución. Es decir, que el presidente llevó adelante un acto prohibido por la Constitución. Al llevar adelante un acto prohibido por la Constitución, incurre en mal desempeño. Y está prohibido porque hay una separación de las funciones del Estado, y precisamente la designación de un juez de la Corte es un acto que se debe llevar a cabo con la participación de 2 poderes, la nominación del Poder Ejecutivo y el acuerdo del Senado, pero además con una sesión especial, además con una sesión especial pública hecha al efecto y con la ciudadanía que pueda participar, y por último la necesidad de contar con los 2/3 de los votos de los presentes. Es decir, el presidente evidentemente tiene una fascinación con aquello que está prohibido constitucionalmente. Ser elegante, digamos. ¿Cómo? Que decís que el presidente tiene fascinación por ser elegante. Claro, evidentemente, probablemente quizás sea por una decisión que él tiene de que se puede gobernar sin instituciones políticas y sin cubrir las reglas. Él mismo se ha declarado en reiteradas ocasiones como anarcocapitalista con intenciones de destruir al Estado. Bueno, esto es lo que estamos viviendo. O sea, los estados del mundo, los estados progresistas, los estados desarrollados que tienen un estándar de vida importante para sus comunidades, están ordenados por una constitución. Esa constitución es la que determina cuánto estado hay, y hay tanto estado como determina la constitución. Bueno, acá quieren llevar un modelo completamente distinto. Y estos son los resultados. Así le tomaron juramento a García Mansilla, y la Corte decidió en una resolución que no le iba a tomar juramento al hijo, porque claro, no se puede ser juez en 2 lugares. El hijo desearía ser juez federal y juez de la Corte, algo que es bastante complicado, y para estos jueces es inadmisible. Ahora, qué despegue inmediato de Mansilla del presidente de la Nación, ¿no? Porque el presidente bregó por su nombramiento, la Corte asiente, lo hace prestar juramento, y en la primera resolución ni siquiera se abstiene, y mira, Susana, hay un de la licencia del compañero que figura en el mismo decreto que lo designaron a él. Hay un político peronista, que no voy a decir ni el nombre ni el apellido, que fue senador durante muchos años, que comandó el bloque durante mucho tiempo y que ahora es diputado, que en su momento dijo que los jueces no pertenecen a nadie, que una vez que que tienen la nominación y el acuerdo, hacen exactamente lo que se les da la gana. Es decir, acá estaríamos en presencia de la aplicación de esta doctrina de este ex senador, hoy diputado, que militaba en el justicialismo hasta que se fue.
Y ya sabemos todo de quién estás hablando, pero no vamos a decir el nombre. No vamos. Digo que se fue porque no sé si mantendrá la fecha de afiliación, porque como hizo... Yo voy a agregar una característica y un gusto personal del actual diputado. No le gustan los charangos ni la música folclórica. Exactamente. Sí. Bueno, la verdad que es una muy buena definición la que digo. O sea, acá ha pasado exactamente eso. Lo designaron y aparentemente votó en contra de lo que estarían esperando en Casa de Gobierno. Claro. No, y aparte no solamente votó en contra de lo que estaban esperando en Casa de Gobierno, sino que él antes dijo que no iba a aceptar su designación por decreto, y si no obstante ello, parece que le gustó el sillón, la Corte, ¿no? Pero bueno, ¿cómo sigue esto, Gustavo? Bueno, a mí me preocupa muchísimo porque en el año 2020 Alberto Fernández me invitó a integrar el Consejo Consultivo, y en el momento que me invitó al Consejo Consultivo para reformar la justicia, en circunstancias en las que hablé con el presidente de la República, hablé con la vicepresidenta de la República, hablé con Cristina también, y fundamentalmente las conversaciones que tuve con ambos fue respecto de la composición, la integración, la dimensión y el funcionamiento de la Corte Suprema, a tal punto que para cumplir más que con mis compromisos profesionales, mis compromisos ciudadanos, terminé escribiendo un libro, que es lo que fue mi dictamen. Y cuando presenté mi dictamen, ambos les dije, hay que cuidar a la Corte Suprema. O sea, la idea es cuidar al tribunal. Y acá lo que se está haciendo con estas acciones que estamos relatando es precisamente descuidándolo. Es una de las acciones más descuidadas en toda la historia de la Corte, más de 160 años. Porque esto ha sentado un infame precedente. Porque en el futuro, Adrián y Susana, va a haber un nuevo presidente, y ese nuevo presidente, cuando no tenga acuerdo del Senado, sus asesores le van a decir, no, pero designarlos en comisión. O sea, cuando nadie se animó hasta ahora, 160 años, a designar, o por lo menos vamos a poner el 10 de diciembre de 1983, a designar jueces en comisión, y ahora en adelante, aquel que quiera hacerlo lo va a hacer. Y yo le digo a la audiencia, quiero ver lo que pasa el 1 de diciembre, porque si el Senado no les brinda el acuerdo, o por lo menos a uno de los dos, a García Mancilla, es probable que el presidente le renueve la encomienda el 1 de diciembre, porque al vencer las sesiones de la legislatura hacen una interpretación de la Constitución sobre un acto que para mí está prohibido, y le va a renovar por hasta el 2026. Adrián. Estamos hablando con el doctor Gustavo Ferreira. Como decía Susana, no vamos a contar todos los pergaminos que tiene, porque tiene más pergaminos que la Biblioteca de Alejandría. Gustavo, estamos muy contentos de tenerte en el programa, y llega un punto en el cual uno se pregunta si uno, cuando le toca ejercer el poder, si no tendría que hacer lo mismo. Es complicado lo que estoy diciendo, porque soy abogado. Y yo juré sobre la Constitución. Y cuando fui ejerciendo la profesión, después de que salí de esa hermosa casa de estudio que tenemos ahí en Figueroa Alcorte, Pueyrredón, barrio Cheto, si los hay. Mira, no te quiero interrumpir, pero te puedo dar una respuesta. Yo este tema lo conversé con Alberto Fernández en Casa de Gobierno. Y Alberto Fernández estaba absolutamente convencido, y yo estaba absolutamente convencido, que no se debía designar un juez en comisión para llenar la vacante de Hayton. Es decir, tantas cosas que se le atribuyen al peronismo o al justicialismo cuando administra, yo lo puedo decir, este es mi testimonio. Yo hablé con el presidente de la República en ese momento, lo hablé con él. Y él estaba absolutamente convencido, solamente me preguntaba para ratificar su opinión. Es decir, que el daño que se puede producir en las instituciones es una calamidad realmente, Adrián. O sea, no es una cuestión menor, porque la hipótesis que vos te representás, ¿qué va a suceder en el futuro? Y es muy probable que esto siga sucediendo en el futuro. Mira, esta mañana en una entrevista con amigos cordobeses, lo que tiene bueno de las entrevistas es que, uno conversa con las audiencias y salen cosas que realmente uno no imagina. Si todo esto está pasando ahora, ¿qué podemos pensar nosotros del proceso electoral del 2027? ¿Qué quiero decir? No quiero asustar, pero sí que pensemos. Hasta ahora todos los procesos para elegir presidente y vicepresidente de la República han sido auténticos y transparentes. No hay objeciones. De Alfonsín para acá, nadie hubo una objeción. ¿Y si eso no es igual en el 2027?
Si ya estamos acostumbrados a que violentan y transgreden la Constitución. Llevan 450 días de gobierno y cada 2 días o todos los días violan la Constitución. ¿Qué podemos esperar del proceso que se va a iniciar en el 2027? Esta es una preocupación que mantengo, casi como una alarma meteorológica. ¿Por qué vamos a esperar que respeten la Constitución en el 2027 cuando sabemos que todas las elecciones presidenciales en Argentina son reñidas por el propio sistema mayoritario que está implicado? Esto es una enorme preocupación, así que trato, digamos, de responderte a tu pregunta con otra pregunta. Discúlpame la interrupción. No, para nada. Al contrario. No, yo quiero... vos sabés que, bueno, vos sos un especialista en temas constitucionales, yo apenas si hago derecho penal, pero ahora tengo, bueno, unos cuantos años de ejercicio de la profesión y puedo dedicarme a lo que me gusta, que es el derecho penal, pero de entrada, como todo abogado primera generación, ¿no?, de profesionales universitarios, menos víboras y fierros calientes agarraba de todo, ¿no? Laboral, contencioso administrativo, civil, comercial, de todo. Y si algo aprendí con el ejercicio de la profesión, es que lamentablemente de la Constitución se aplica solamente aquello que le sirve a las clases hegemónicas. Nosotros tenemos un artículo 14 bis que dice, más allá de cómo se creó el 14 bis, ¿no? La cosa de loco de un golpe de Estado deroga una Constitución, dejémoslo ahí, es para un programa entero, pero el 14 bis que está vigente establece que los trabajadores tienen participación en las ganancias de las empresas, colaboración en la conducción y control de la producción. Decime si eso se aplica, digo. No se aplica. Y a nadie se le ocurre hacer un juicio pidiendo participación en las ganancias de las empresas porque sabemos que lo vamos a perder y está en la Constitución. Fight consiguió que se declare inconstitucional la Constitución para poder mantenerse en el cargo después de vencido el requisito de la edad. Digo, llega un punto, tenés esta cuestión en los Estados Unidos cuando los demócratas empezaron a cuestionar el uso de la Big Data para influenciar en la sociología electoral, ¿no? Los demócratas decían, no hay que usar Big Data, no hay que usar neurociencias, esto es ilegal. Hacen un juicio, la justicia dice, no, mire, esto es una cuestión política no justiciable, hagan lo que tengan que hacer. Entonces los demócratas empiezan a usar neurociencias y Big Data para influenciar al electorado. Salen los republicanos y dicen, pero ustedes no dijeron que estaba mal eso. Sí, está bien, pero no vamos a ser nosotros los únicos estúpidos que no lo usamos. Si ustedes lo van a usar, nosotros también lo vamos a usar. Entonces yo me pregunto, 2027, gana un candidato peronista, que la lógica, digamos, tendría que ser así, porque esto van a destruir todo, la gente que está mal quiere cambiar, ya lo sabemos, ponele que llega Axel. No, lo que yo creo que lo que a mí me parece que lo que ustedes pueden hacer es, digo yo, una sugerencia de producción, conversar con el apoderado del Partido Justicialista, sacarlo al aire y que converse sobre esto, si realmente hay posibilidades o no hay posibilidades de lo que yo estoy planteando. O sea, yo concretamente estoy viendo obstáculos a la autenticidad y la transparencia del acto electoral. O sea, estoy diciendo que esta gente gobierna por decreto, esta gente no le importan las instituciones, creen que no es importante la política, que el Congreso es solamente un monumento, que los jueces de la Corte se designan por decreto. ¿Y por qué voy a pensar entonces que van a postular a cuidar un proceso electoral para elegir presidente y vicepresidente de la República dentro de 2 años? Tengo los mismos temores que vos, ¿eh? Yo estoy cagado de miedo. Después lo que hizo en el Congreso el sábado pasado, de hacer que no se viera que primero que estaba vacío de gente, los que le retrucaban algo no te lo mostraban las cámaras, no mostraron el quilombo que había afuera con la gente, se llevaron en cana gente porque estaba golpeando la cacerola. Digo, ¿esta gente nos va a garantizar la transparencia de las elecciones 2027? No, tengo los mismos miedos que vos, tengo los mismos temores, Susana. Lo que quiero decirle a la audiencia que nos está escuchando, que utilizo las palabras transparencia, autenticidad, porque esas dos palabras, transparencia y autenticidad, desde 1994, son las cualidades para todo proceso electoral en Argentina por la jerarquía internacional desde los derechos humanos. Es decir,
todas las elecciones deben ser auténticas y transparentes. Eso es lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional. De eso estoy hablando. Se ha hecho una costumbre en el último año y 2 meses gobernar de este modo y llevar a una situación que defino como de la derrota de la Constitución. La Constitución ha sido derrotada. A eso voy. Hay una nota muy interesante que vos hiciste para en el diario el domingo 2 de marzo, que hablas de la derrota de la Constitución. Sí, la derrota de la Constitución. Sí, la nota la publiqué en el diario Democracia de Junín, que fue fundado por Moisés Levenson. Así publiqué esa nota. Sí, claro, la derrota de las reglas constitucionales. A ese punto hemos llegado, Susana. Y entonces, sí, porque acá hay una frase que me encanta, ¿no? Que es semi-metafórica. Esto se lo digo a Adrián, porque vos ya la conocés. La respiración natural de la Constitución, al igual que en los seres humanos, es aquella que se reconoce en la fuerza de la vida, en este caso en el respeto de su fuerza normativa. Una genialidad. Te felicito, sí, Gustavo. No, muchísimas gracias. Además, te digo sinceramente, para mí estoy muy honrado de estar con ustedes al aire, que ustedes me inviten, y también se lo dije a la familia Levenson, viste, que son el esfuerzo que hacen hoy por tener un medio, imagínate lo que es un medio no hegemónico. Es un placer para mí poder compartir con ellos estas reflexiones y que las podamos difundir y conversar con todos los colegas en estas circunstancias. Lo más importante de todo esto, a mi juicio, es que hay que ser optimista. Esto va a cambiar, no sabemos cuánto va a durar, pero esto en un momento va a cambiar, porque no hay proceso histórico en la Argentina que dure más de 10 años, esto lo sabemos. Claro, lo que me está escuchando del otro lado se va a enojar conmigo porque va a sacar la cuenta y va a decir faltan 7. Bueno, ojalá falten 2 nada más, o menos de 2. Me queda mucho tiempo para verlo, te puede llegar a decir. Sí. Concretamente, vamos a asistir ahora, después vamos a hablar con nuestro economista Julián Denaro, vamos a asistir ahora a una nueva derrota de la Constitución que tiene que ver con lo que se anunció ayer o hoy, que es la emisión de un decreto para tomar deuda directamente, para firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin que pase por el Congreso. Mira, Susana, yo fui muy cuidadoso, como siempre soy en todas mis intervenciones profesionales. Lo llamé la derrota porque además soy un simpatizante y exfutbolista, así que está muy vinculado al deporte que practiqué durante toda la vida. Es una derrota y no es la derrota final, no es que, bueno, ahora es una derrota, en este momento ha sido derrotada, no fue enterrada, no se la sepultó, no está, porque la Constitución tiene una cláusula de imperatividad que rige aún en el caso que la estén violando. O sea, en la Constitución tiene un artículo 36 que vale la pena recordar, lo que la Constitución rige aún aunque la estén violando. Y hay un maestro del derecho que vive en Flores, que en las últimas horas, me refiero a Zaffaroni, ha hecho una referencia concreta a qué sucedía con aquellas personas que accedían a cargos y no reunían los requisitos para acceder a ese cargo. ¿Qué sucedería del día de mañana? Hay unas declaraciones de él en la web que pueden ser vistas por todos. Quiero decir, Adrián, no digo nada porque son declaraciones del mayor penalista de América Latina, inclusive de Europa. Entonces, a verdad sabida, bueno, recordada, no es necesario que diga nada. Basta leer las declaraciones de Raúl directamente con eso. El Congreso piensa reunirse la semana que viene y parece que existiría en comisión la posibilidad de no aprobar el pliego de Mansilla, parecería hasta el momento, ¿no? También íbamos a tener algunas otras victorias que después no tuvimos porque los muchachos se tientan fácilmente. Yo creo que es bastante complicado para todos, pero creo que serían necesarios 2 actos. En primer lugar, la negativa, la expresión del rechazo del pliego enviado por el presidente. Pero por otro lado, el Congreso también debería expresarse respecto al nombramiento de comisión, porque son 2 cosas, aunque parezcan medidas, van en paralelo, pero por caminos distintos. Una cosa fue el pliego enviado por el presidente y otra cosa es el acto prohibido que hizo el presidente.
Por eso, además no hay antecedentes, no hay precedentes, y todo lo que yo diga, si me preguntaban también, ¿y cómo va a seguir esto? Bueno, si el Congreso le rechaza el pliego, como vos decís que eso sucedería en cuanto se reúnan, hay que ver, bueno, la mayoría y cuál es la actitud que va a tener la persona a quien le rechaza el pliego en el Congreso. Ahí me mataste. No, yo tampoco, yo no lo sé. Yo no lo sé. No, es que no hay... A ver, el problema es el siguiente. Mi tesis es que esto es un acto prohibido. Entonces, al ser un acto prohibido es un acto nulo de nulidad absoluta, es un acto inexistente. Pero ¿cómo es? Esto lo dice Raúl Gustavo Ferreira, lo digo yo nada más, bueno, listo, no hay otro, como hay varios colegas que también están planteando lo mismo, pero más allá de que yo digo que es un acto prohibido, esta persona asumió y en este momento ejerce como comisionado del presidente en la Corte Suprema. ¿Y el caso del hijo? El caso del hijo es completamente diferente porque él ya no tiene vía para acceder en comisión. El presidente, la Corte le dijo no, si no renuncia como juez federal no puede acceder, entonces tendría que esperar que reunir una voluntad de... El número mágico son 48 senadores, pero en la historia de las designaciones de los jueces de la Corte, con 43 o con 44 senadores se puede elegir a un juez de la Corte. Si el hijo tiene 43 o 44 senadores, podría ser tratado su pliego y designado juez de la Corte. Directamente tratado su pliego y no esta designación absurda en comisión, que sería, claro, de acuerdo a lo que me estás hablando, un acto nulo de nulidad absoluta. Es el único camino que le queda al juez Lijo para acceder a la Corte, porque ya la Corte le dijo 3-1, le dijo con 3 votos por lo menos, le dijo que no podía ser juez, me voy a autocorregir, no podía ser comisionado al presidente de la Corte mientras era juez federal. Bueno, y que no queda para efectivamente. Incluso el miembro nuevo, García Mansilla, también le negó la licencia al hijo. La verdad que realmente... Vamos a contarle un poco a la audiencia, antes de pasar a lo de la deuda, Susi, que acá hay una interna de que al hijo lo quería Lorenzetti, y lo hicieron a Lorenzetti que le tome juramento a García Mansilla, y después a Lorenzetti no le dieron al hijo. Hay una interna, hay unas jugarretas tan infantiles como aquella vez cuando le retrasaron el juramento a un miembro del Consejo de la Magistratura para destituir a Freiler, ¿no? Realmente es obsceno, más que escandaloso, sí, es obsceno. Por eso yo terminaría mi parte en esta entrevista diciendo que no tenemos Corte de Justicia y que una de las cosas más graves, entre otras, que tenemos en este país es ausencia de un poder judicial con la cabeza totalmente obscena, como dice Adrián. Yo lo que añadiría son los esfuerzos que hicimos en el 2020, en particular con todos los colegas del Consejo Consultivo, y me acuerdo muchísimo de Carlos Alanián y de tantos otros colegas, por realmente reconfigurar la Corte Suprema, integrarla y proponerle un funcionamiento, que no es lo que está sucediendo. Hicimos todos nuestros esfuerzos, realmente lo hicimos. ¿Y qué pasó con todo ese trabajo? Se lo entregamos al presidente en diciembre de diciembre del 2020, le entregamos una carpeta con las conclusiones de todo lo que habíamos pensado, con dictámenes, en mi caso con un dictamen individual, y bueno, lamentablemente no se pudieron impulsar. Solamente lo que se pudo llevar adelante muy fragmentariamente fue el aumento del juicio de la Corte, que se aumentó con una regla que sancionó el Senado, creo que fue en el 2023, que se elevó a 15, pero que está en diputados ahora. Ni siquiera se designó, pudo designar el Congreso el procurador. Sí. No se pudo designar el procurador. No, pero resaltaba esto de la actitud de Alberto, porque lo conversé con él, y él estaba firmemente convencido de la prohibición de designar jueces en comisión. Está bien, ¿y por qué no el presidente no mandó el pliego de algún jurista prestigioso en ese momento, o currículum, y con
calidad para que integre la Corte. Te voy a contestar por mí. Te voy a contestar por mí, porque también lo conversé, pero te voy a conversar, porque estaba absolutamente convencido que el Congreso no le iba a dar el acuerdo. Y yo estaba convencido que igual tenía que mandar el pliego. Pero bueno, él me preguntaba a mí y yo le respondía. Pero esto es lo que tiene que, esto es la gran diferencia que la audiencia tiene que ver. Uno puede hacer elogios y muchísimas críticas a la gestión de Alberto Fernández. Y además, quiero decir, no era el único constitucionalista con el que hablaba. Porque no hablaba solamente conmigo. Hablaba con varios constitucionalistas. Con vos que tendría que haber mandado pliegos, sí, que le digan que no. Coincido totalmente. Pero bueno. Bueno, son las 8:01, tenemos que ir a la tanda. Te agradecemos, Gustavo. Te vamos a volver a llamar porque realmente es un placer hablar con vos. Cuando ustedes quieran, Susana y Adrián, estoy a disposición de ustedes. Un abrazo muy fuerte para todos los oyentes de Radio Rebelde. Ha sido un placer. Sí. Antes de despedirte, quiero decirte que te tengo un profundo respeto y que te admiro muchísimo, querido colega. Muchísimas gracias. Como dirían los italianos, anche io. Gracias, Susana. Un abrazo.